y lo estamos viendo con demasiada frecuencia. Y ahora vamos a hablar en positivo. ¿Y a qué nos dedicamos las empresas? Las empresas nos dedicamos a lo que nos corresponde hacer como agentes económicos. Ese cometido es generar actividad donde antes no había nada, crear empleo, producir prosperidad para quien arriesga sus recursos en su negocio y de forma simultánea para el resto de la sociedad. Y sería muy positivo para todo el país, creo, para España, en este sentido, si se pusiera sobre la mesa el tejido empresarial cuando se habla de crecimiento económico, del empleo, y que se nos reconozca ese valor fundamental y el único en el devenir del país, en lugar de señalarnos, como digo, cuando hay que buscar culpables o cuando hay que justificar medidas puramente ideológicas, y digo mediamente ideológicas, o fruto de pactos meramente políticos. Al mismo tiempo, también sería bueno que los gobiernos abandonaran esa capacidad y práctica de capitalizar para sí los buenos resultados económicos cuando esto sucede, porque en este caso no hablan de las empresas. Volviendo a la fórmula de la confianza, también mencionábamos hace un año la de la seguridad jurídica, la estabilidad regulatoria y la calidad de la norma. Y yo creo que es difícil dirigiros unas palabras sin hacer mención a una norma que adolece de todas esas cuestiones que planteabas hace un momento. Y me refiero a esa reducción de jornada. Tenía que poner que se va a votar, que no sabemos cuándo se va a votar, en el Congreso de los Diputados en los próximos días o semanas. Una norma que no ha sido objeto de un diálogo social real, es decir, que no ha tenido en cuenta la visión de aquellos que tendrán que aplicarla si sigue adelante. Un error de bulto cuando la negociación colectiva en la que estamos sentados las organizaciones empresariales y con la Constitución en la mano y los representantes de los trabajadores y reconocidos en este caso, como os digo, por la Constitución, ya funciona como un mecanismo de comprobada utilidad para regular las jornadas o los salarios. Más aún, supone una injerencia en toda regla en esa negociación colectiva y que además es ejemplo y envidia de toda la Unión Europea y que está más que reconocida como una garantía fundamental de paz social. Como dice mi amigo, el presidente de Andalucía, la mayor infraestructura que tiene un país es el diálogo social porque genera la paz social. Y en este sentido deciros que esa negociación colectiva en la que ya, además, un 30% de los convenios ya recoge jornadas pactadas a través de la negociación colectiva por debajo de ese límite de las 37 horas y media. Y en este sentido me gustaría transmitir de parte de todos al Ministerio de Trabajo que nos dejen trabajar, déjennos ponernos de acuerdo, no sigan generando esa inseguridad jurídica por causas de política partidista. Pero no. Con ese acuerdo político bajo el brazo, sigue adelante con su idea de imponer, a pesar de que vayamos a la tercera temporada, esa reducción de jornada. Y en ese peregrinaje para sacarlo adelante, tiene en vilo a millones de empresas y ha puesto al país en el punto de mira de los inversores. Incertidumbre en vena. Una norma, por cierto, que incluso el Consejo Económico y Social, el CES, ha fiado por no ir aparejada ni siquiera de una memoria de impacto económico rigurosa. Y esa es la realidad que se pretende aprobar una medida económica de enorme calado al mismo tiempo que se admite que los efectos económicos son imprevisibles. Pues bien, antes de que se apruebe, no se apruebe, se deje de aprobar, este sinsentido ya está frenando sobremanera la negociación colectiva. Hasta el mes de julio, los datos que tenemos en los convenios firmados ya han caído un 7% y los trabajadores cubiertos un 9,5%. ¿Cómo vamos a poder sentarnos a hablar del próximo Acuerdo Nacional de Convenios si tenemos esta incertidumbre encima de la mesa permanentemente? Vence este año, por cierto. Y en esta sala también, otro tema que yo creo que es realmente, nos lo dice siempre Íñigo Fernández de Mesa, es el termómetro de la economía, la inversión. La inversión a cuenta de estas cosas se está retrayendo. Según los datos del Ministerio de Economía, aunque en el 2024 la inversión productiva extranjera, esa inversión que realmente es importante y que hace que la economía avance, aumentó en torno a un 2%,
Al mismo tiempo, se ha producido, y eso nos preocupa mucho, un significado aumento de las desinversiones que se han duplicado desde el 2023. No solo hay que hablar de la inversión que viene, hay que hablar de la inversión que también deja de estar o se va. Y eso ha hecho, en términos netos, el pasado año, que se produjera un descenso efectivo de esas inversiones del 27,2% hasta alcanzar la cifra más baja desde el 2020. Y no es que todo se deba a los vaivenes normativos, pero todo esto afecta y, desde luego, nada de esto ayuda. La mesa, ni siquiera la presentación de esos presupuestos. Por cierto, y acaba de llegar, que alguna noticia buena tenía que dar, que lo tengo por aquí, y es que el Tribunal Supremo ya ha fallado sobre el tema del despido improcedente, y deciros que la indemnización por despido improcedente del Estatuto de los Trabajadores no puede incrementarse judicialmente atendiendo a las circunstancias particulares de cada caso. Por tanto, no ha lugar esa demanda que había, y va a durar 4 minutos más el discurso, pero es que, dejarme que lo lea. Es la nota de prensa. El Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha dictado sentencia en la que establece que la indemnización por despido improcedente prevista en el artículo 56.1 no puede verse... esto es un detalle. No puede verse... Sabía que esto me iba a poner, que lo iba a leer. No puede verse incrementada en vía judicial con otras cuantías que atiendan a las circunstancias concretas de cada caso, sin que ello suponga ni una vulneración del artículo 10 del Convenio 158 de la OIT, ni del artículo 24 de la Carta Social Europea revisada, en la que solo se indica que la indemnización debe ser la adecuada. Aplicando el control de convencionalidad, el Tribunal Supremo considera, al igual que hizo en relación en el Congreso 158 OIT, que la expresión derecho a una indemnización adecuada, que reitera el artículo 24 de la Carta Social Europea revisada, resulta literalmente inconcreta. Por ello entiende que no se trata de mandatos directamente aplicables, sino de declaraciones programáticas de abierta interpretación, cuya virtualidad concreta exigiría una interpretación o intervención legislativa. Además, la doctrina constitucional ha manifestado que la indemnización tasada que nuestra legislación ha establecido es una indemnización adecuada. Esta fórmula legal ha venido ofreciendo seguridad jurídica y uniformidad para todos los trabajadores que ante la pérdida del mismo empleo son reparados en iguales términos. Por tanto, hay algo más, pero esto es lo que quiero decir porque vuelve a hablar de confianza, habla de seguridad jurídica, que es de lo que nosotros hablamos. Y, sin embargo, también llevamos varios o más de un año oyendo hablar de los derechos y de que esta norma se tenía que aplicar en España. Bueno, pues, señores, esto no es así y volvemos otra vez